Que aparece ahí sí. Bien, chicos, entonces como les decía, vamos a iniciar ya la última parte de la materia del semestre. Hoy día terminamos la materia del semestre, no nos queda tanto, ¿ya? Sí que vamos súper bien en relación a la materia. Bien, y hoy día vamos a seguir un poco conversando respecto de las biotecnologías de reproducción asistida. Y aquí quedamos la semana pasada, ¿cierto? Con una evaluación o cómo se conforman los catálogos de toros lecheros, ¿ya? Esto es lo más usual que uno se pueda encontrar de las diferentes marcas de compañías que venden semen. Hay muchas, ¿ya? Hay muchas, hay americanas, hay canadienses, europeas, etcétera, ¿ya? Los países desarrollados tienen centros de inseminación artificial, ¿bien? Y acá en Chile, ¿bien? Y que aquí explicamos, ¿cierto? Cómo uno más o menos evalúa de manera simple, ¿cierto? Un poco el catálogo. De todas maneras, esto lo van a volver a revisar en producción bovina, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá también tenemos un catálogo antiguo, ¿ya? Del Centro de Inseminación Artificial de la Universidad Austral, por ejemplo, ¿ya? Acá en Chile, que es el único, si no me equivoco, el único centro que existe hoy, ¿ya? No sé en qué condiciones estará hoy día, ¿ya? Pero aquí hay un toro que tenían ellos, ¿cierto? Disponible para inseminación artificial y fíjense, tiene datos relativamente simples, datos de genealogía, quién lo cría, ¿cierto? Estaba en los muermos este animal, ¿cierto? Y nació el año 95, ¿ya? Tiene facilidad de parto, le ponen 6, ¿cierto? Tiene facilidad de parto, y aquí nos da algunos indicadores, ¿cierto? De producción. ¿Se fijan? Y aquí la imagen del macho, ¿ya? Es bastante más simple, ¿cierto? La evaluación, pero bueno, es lo que tiene en este caso. Bien, acá también hay algunos catálogos de toros de carne, donde aquí lo más importante siempre es recordar que los catálogos de carne van a tener ahora, ya no van a tener una asociación directa a la leche, po, ¿ya? Va a tener una asociación a la leche, pero asociado a la ganancia de peso que va a tener la cría, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, ¿cierto? Tenemos por ejemplo, son datos importantes para la producción de carne. Por ejemplo, facilidad de parto. ¿Por qué es importante que un animal tenga facilidad de parto o no? Porque tiene que ver con qué cosa, con eh, recuerden que la facilidad de parto tiene que ver con que estos animales, como lo conversamos en la clase de bovinos, sobre todo en la parte de carne, acuérdense que los partos son a pradera y por lo tanto, si son a pradera, lo ideal es que tenga mayor facilidad de parto, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a ser más difícil que exista gente que esté preocupada de estar evaluando y observando un parto. Entonces tienen que ser lo menos distóxico posible, ¿ya? Porque van a parir solitas, ¿bien? Y sin mucha observación, ¿ya? Tenemos también peso al nacimiento. Peso al nacimiento, peso al destete, peso al año. ¿Qué nos está diciendo esto? Ganancias de pesos en periodos determinados. La leche también va a ser importante, va a ser producción de leche, es decir, que va a permitir o no estas ganancias. Y también, por ejemplo, el marmoleo, que tiene que ver con la calidad de la carne y por lo tanto el valor que se le da a esa carne. ¿Ya? Y acá, ¿cierto? Ahí están los datos y abajo está ese que dice accuracy, el ACC. El accuracy, ¿cierto? Al final es lo mismo que la confianza, que era el porcentaje. Aquí está como índice nomás, ¿ya? Pero acuérdense, mientras más alta el accuracy o la confianza, ¿cierto? Nos va a decir que este valor es más real. ¿Bien? Entonces, tenemos diferentes tipos de toro. El otro día, por ejemplo, me llegó los valores de dosis de inseminación artificial actualizados de una compañía que vende semen acá en Chile, ¿ya? Y ellos tienen semen de semen de, ¿cómo se llama? De ganado de carne desde los 7.500 pesos la dosis y en ganado lechero sin semen sexado hasta 12.000 pesos más o menos. Ya, es el rango de valores que tienen. Estamos hablando de ganado de carne sería Angus rojo, Angus negro, Hereford y el lechero tendríamos Holstein Friesian y Frison. ¿Ya? Serían esas como las que tienen disponibles a esos valores aproximados. Tienen un descuento y todo el cuento, pero si ustedes se fijan, son valores bastante acotados, que igual, es cierto, la mejora genética que usted va a lograr va a ser importante, ¿ya?
Acá seguramente ustedes ya hicieron el taller de inseminación artificial, pero aquí nosotros vemos ahora los materiales. Acuérdense, tenemos el inyector, que hay diferentes tipos de inyectores. Ya tenemos las fundas sanitarias que vienen normalmente en paquetes de 50, ya un termito para descongelar las pajuelas, que puede ser un termo común y corriente, puede ser un vaso térmico. Hoy día, por ejemplo, en estas empresas que, en Autoplanet, por ejemplo, venden incluso si usted hace la inseminación, usted puede comprar unos vasitos que se conectan que son estos Mac, que se conectan al encendedor del auto, ¿cierto? Para poder calentar el agüita y usted, como son electrónicos, usted le coloca el valor y te va a mantener la temperatura a, ¿cierto? Que usted precisa, ¿ya? Y con eso se evita estos, ¿ya? Hay otros que venden especiales, etcétera, pero, ¿cierto? Podemos tener un sistema simple, ¿ya? El cortador de pajilla, que es como, o de pajuela, que es como estos cortadores de puro, y las pinzas para tomar, ¿cierto? Las pajuelas. Bien, y recuerden, si ustedes ya hicieron el taller, recuerden que la técnica principal, la técnica más usual y más utilizada es la técnica rectovaginal. Bien, la técnica rectovaginal es la técnica por el cual usted ingresa por vía rectal y posteriormente el inyector lo ingresa por vía vaginal. ¿Ya? Recuerden que todo estos procedimientos, el procedimiento de descongelación, eso ya lo revisaron en el taller, todos esos procedimientos uno los tiene que hacer lo más rápido posible y de manera consciente. Por ejemplo, que es importante, así como tips, los termos de nitrógeno no deben estar expuestos a la luz directa. Cuando usted abre la tapa y saca los espermatozoides, que no hay una luz directa encima. Trate de poner una luz indirecta, ¿cierto? Para que no le llegue la radiación, ¿ya? Porque si no mueren también espermatozoides con eso. Bien, usted abre el termo y tiene que tener ya el agua a 37, por ejemplo, con el reloj listo para llegar y contar, ya los segundos correspondientes, dependiendo del tipo de pajuela. Bien, usted saca la pajuela y acuérdense siempre se descongela de a una pajuela, no de a dos, tres, cuatro pajuelas. Siempre se descongela de a una, ¿cierto? Porque obviamente si yo me demoro con una en inseminar, obviamente la otra va a estar sufriendo afuera que se acaba de descongelar. Entonces eso puede generar mortalidad espermatozoide. Entonces, por cada animal usted va descongelando una, ¿cierto? Una pajuela. Bien, después de eso, usted carga, coloca la pajuela, calienta primero, acuérdense, el inyector normalmente, como es metálico, la gente se lo pone, el inseminador se lo pone entre medio de la ropa, se lo esté calentito, después que está descongelado, seca, saca la pajuela del agua, la seca, la coloca en el inyector, corta la punta, coloca la vaina, y eso ajusta un poco ¿cómo se llama? El inyector, que salga un poquito, una gotita de semen, y con eso se lo coloca en la ropa y con eso va a inseminar. Se coloca una manga de palpación, entra por vía rectal, abre los labios vulvares, ingresa el inyector mientras ya tiene la mano dentro del recto, bien, y acuérdense, la pipeta primero entra con la punta hacia dorsal, ya hacia el techo de la vagina, sobre todo en los primeros 15 centímetros de ingreso, ¿cierto? Con la finalidad de no ingresar al meato urinario, ya ni al divertículo suburetral, y de ahí uno se va yendo con la mano y con la pipeta hacia el interior, ¿cierto? Y después toma el cervix. De esta forma, fíjense, chicos, lo ideal es no tomar el cervix completo en este primer momento, sino que, mire, lo toma de la mitad hacia caudal, con la finalidad de usted con su mano levemente poder comprimir el fornix, fíjense, comprime el fornix y por lo tanto hace que la pipeta sea más fácil que llegue al centro, ¿cierto? Donde está el orificio cervical. Bien, entonces ustedes fíjense con los dedos que están abajo, pueden un poco ir moviendo incluso la pipeta, ¿ya? Y después que está entrando la pipeta, uno va haciendo movimientos, ¿cierto? Más que de la pipeta, va haciendo movimientos del cérvix de manera circular. ¿Para qué? Para que vaya pasando anillo por anillo hasta llegar al cuerpo uterino, ¿ya? Una vez dentro del cuerpo uterino, ¿cierto? Usted puede palpar a través de el cérvix, ¿cierto? Delante del cérvix, la puntita la va a sentir y cuando esté ahí, usted comprime el inyector y deposita el semen y eso fue el procedimiento recto vaginal que le insisto es el más utilizado, para una persona que tiene práctica, esto es súper rápido, ¿ya? Pero de todas maneras, igual les quiero dejar acá estas otras opciones de inseminación artificial para la persona que le interese, ¿ya?
¿Por qué? Porque hay personas que, algunos de ustedes que quizás van a querer hacer inseminación artificial y claro, si quieren hacerlo, pueden echar mano a no sé si llamarlo tecnología así ultra moderna, pero sí es tecnología que se puede ocupar. El problema es que son más caros. Obviamente que hay que tener solo el inyector. ¿Ya? Estamos hablando que, por ejemplo, si ustedes se quieren certificar en inseminación artificial hoy en Chile, hay cursos que van desde los, si no me equivoco, 200.000 pesos, ¿ya? Donde usted hace el curso y después da una pequeña prueba práctica y con eso usted se certifica como inseminador artificial, ¿ya? Para eso no hay que estar titulado, puede hacerlo cualquier persona, ¿ya? Y con eso ya tiene una certificación de inseminador. Pero si usted quiere hacer inseminación y de repente, claro, no puede hacerlo, una opción hasta que no tenga el entrenamiento o si ya no quiere hacer la técnica rectovaginal, puede ocupar este sistema que son cámaras. ¿Ya? Este de acá, un sistema bastante bueno, el primero, los dos que están arriba, fíjense, es como un espéculo que tiene una cámara y va cargado adentro, bien, el inyector, ya con el semen. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Usted coloca ¿cómo se llama? Coloca el espéculo por vía vaginal y va a observar esto. Se fijan, va a llegar al fondo y va a observar el cervix. Y cuando ya ubica el cervix, ¿cierto? Empuja la pipeta, ¿cierto? El inyector y va entrando dentro del genital, ya dentro del orificio cervical. Lo mismo ocurre con este sistema, ¿cierto? Y este de acá, ¿ya? Si ustedes se fijan, tienen toda la misma idea que, ¿cómo se llama? Una inseminación bastante simple. Ahora, chiquillos, esto es súper fácil, incluso uno se lo puede hasta fabricar con esas camaritas que venden hoy día de unas cámaras que son como tipo lápiz que venden en Mercado Libre, que son re baratas. Ya es cosa de echarle mano a cómo ver algunos videos, cómo funcionan estas cosas y es súper fácil poder hacerlas. ¿Ya? Y con eso usted puede inseminar una vaca, puede inseminar yeguas, por ejemplo, sin ningún problema. ¿Ya? Estamos hablando que el primer equipo, chiquillo, este que está acá arriba, debe estar en el orden de los 3,5 millones. Entonces, si se lo pueden fabricar ni por un décimo de eso, ideal. ¿Ya? Pero funciona de la misma forma y aquí ustedes fíjense, pues no entra la mano por vía rectal, solamente entra el espéculo, ¿ya? El espéculo con cámara y usted puede observar. ¿Bien? Entonces, quería mostrarles igual que existen estas otras formas de poder hacer inseminación artificial en el bovino. ¿Bien? Y recuerden siempre, po, para usted lograr una gestación, ¿cierto? ¿Qué requiero yo? Requiero tener varios factores bien que estén funcionando ok, ¿cierto? La vaca, por un lado, desde el punto de vista reproductivo, el médico veterinario, que es en el que da el paso a que la vaca pueda ser reproducida, o también diagnosticar patologías que impidan una buena reproducción, y por otro lado, el inseminador, o en el caso que ocupen el toro, ¿ya? Por lo tanto, cuando falla alguno de estos tres, se va a producir una alteración y no va a haber gestación. Bien, entonces es importante porque cuando una vaca, por ejemplo, repite celos después de varias inseminaciones, usted tiene que evaluar varias cosas. ¿Estoy haciendo bien mi pega? ¿Estoy haciendo bien las palpaciones, la ecografía, las sincronizaciones? ¿La vaca está normal? Ya que usted la revisa, ¿cierto? Y lo otro también, que esa es su labor, es evaluar al inseminador o evaluar al toro. ¿Ya? Recuerden que la gran mayoría de las veces en los campos tienen un inseminador y esa persona es un trabajador al cual se le envió a hacer estos cursos, ¿ya? Y es la persona que está encargada de inseminar, ¿ya? Y aquí, ¿cuál es el tema? Que el inseminador, ¿cierto? De repente pueden haber algunos errores que estén haciendo que falle todo este sistema. Por ejemplo, quizás está descongelando más de dos pajuelas a la vez, quizás tiene bajo nivel de nitrógeno dentro del termo, quizás se demora mucho en el procedimiento de armado, etcétera, ¿ya? O quizás no está inseminando de la manera adecuada, ¿ya? Es eso, ¿ya? Entonces uno con esto, entendiendo este triángulo, ¿cierto? Yo puedo ir evaluando diferente a los, ¿cómo se llama?, en relación a este procedimiento, ¿bien? Eso respecto de la inseminación artificial en los bovinos. Ahora vamos a conversar un poquito en las otras especies. Ya, por ejemplo, que aquí cambia un poco en el caso de la inseminación artificial en el ganado equino, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora van a haber casos en que usted debería utilizar o puede utilizar, más que debería, puede tomar la decisión de utilizar la inseminación artificial.
¿ya? Por ejemplo, para estro silente, ¿ya? Es decir, yeguas que estando en celo fisiológico no manifiestan la conducta estral. Y si no manifiestan la conducta estral y no la manifiestan delante del potro, este animal puede generar cierto accidente porque puede patear al potro. Entonces, una forma cuando la yegua está con estro silente, pero está con estropográfico, ¿cierto? Y usted determina que es el momento de inseminar, claro, usted puede sacar una muestra, un examen de semen al potro, evalúa el semen y después puede hacer la inseminación. O otro caso, cuando tengamos una relajación del cérvix durante el estro que sea reducida. El cérvix, en vez de dilatarse bien, ¿cierto? Se dilate un poco solamente y con eso usted, ¿cierto? No puede hacer una normal monta, entonces ahí estaría indicada una inseminación. O en hembras, por ejemplo, que hagan endometritis postmonta, ¿cierto? Que es una inflamación del endometrio producto del semen. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente durante la monta hay una eyaculación completa dentro del útero. Entonces, cuando yo con la inseminación artificial bajo las dosis y coloco solo lo que requiere para preñar, no coloco al lote, ¿ya? O cuando quiero optimizar servicios por potro, es decir, tengo un eyaculado y ese eyaculado me permite inseminar a más de una yegua, ¿ya? Importante. Problemas físicos del potro para realizar la monta también, por lo que habíamos hablado, la impotencia coeúnding, ¿bien? Potros subfértiles. Es decir, un potro subfértil es un potro que, ¿cierto? Que tiene la capacidad de preñar, pero igual está disminuida. ¿Ya? Entonces ahí se pueden hacer algunas medidas de biotecnología para poder, ¿cierto? Entre comillas, seleccionar los mejores espermatozoides para poder hacer una inseminación. O también, otro caso es cuando están lejos el potro de la yegua, ¿ya? Y por lo tanto se trae semen, ¿cierto? Del potro, ya sea congelado, refrigerado. ¿Bien? ¿Y cuáles son las técnicas, cierto, que se utilizan para hacer inseminación artificial en los equinos? Son, seguramente ustedes algo lo pueden haber conversado en el taller de inseminación artificial, ¿cierto? Que es, por ejemplo, la inseminación artificial intrauterina convencional, ¿ya? Que es la técnica clásica, que es el depósito del semen dentro del cuerpo uterino, ¿ya? Solo ahí. Tenemos otra, ¿cierto? Que es la intrauterina profunda, ¿bien? Intrauterina profunda, y eso se llama inseminación intrauterina profunda, intracornual profunda, en donde el semen usted lo va a ir a depositar hacia la papila oviductal, es decir, a donde termina el cuerno. Por eso se llama intracornual profunda, ¿ya? Puede ser a través de videoendoscopía, ¿cierto? Con un endoscopio estéril se puede hacer por el canal de trabajo, ¿cierto? Se puede meter una sonda y con eso se puede hacer una inseminación también donde usted estime, en intracornual profunda o intrauterina convencional, ¿ya? Eh, o también ocupando estos mismos sistemas que veíamos recién, podemos hacer una inseminación artificial. Está también la inseminación quirúrgica oviductal, es decir, una inseminación, colocar espermatozoides en el oviducto. Y por último, tenemos la inyección espermática intracitoplasmática, que también la conocemos como ICSI, que es esta imagen que está acá, ¿ya? Que es la típica que uno ve de repente en la tele. ¿Qué es importante? Todas estas son técnicas de inseminación artificial, todas, incluyendo ICSI. ¿Por qué? Porque acuérdense que habíamos dicho, la inseminación artificial es, ¿cierto?, lograr la fertilización mediante el uso de instrumental y no por monta natural. ¿Ya? Y acá, claro, estamos depositando a través de instrumental, incluso acá el ICSI, pero ¿cuál es la idea de esto? Es que mientras yo voy bajando ¿cómo se llama? En este orden, voy ocupando cada vez menos espermatozoides, desde millones de espermatozoides hasta un espermatozoide, que es el ICSI. ¿Ya? Porque acuérdense, esta pipeta grande es una pipeta de succión que succiona el ovocito. Esto se hace obviamente, ¿cómo se llama? Bajo un sistema artificial de fecundación, ¿cierto? Se extrae a través del OPU, ¿cierto? Del ovum pickup, a través de un transductor especial, a la hembra que está en el momento adecuado, a través del transductor y con una aguja, ¿cierto? Se pincha el folículo, se succiona el fluido, ¿bien? El fluido folicular, y ahí va el ovocito, y ese ovocito se saca, se evalúa y se coloca en una placa,
se coloca en esta zona aquí, que está en una práctica de succión para que no se mueva, y por el otro lado, ¿cierto? Tenemos la aguja, podríamos decir, que es una aguja, si no me equivoco, que es de material transparente, como de vidrio, en el cual se succiona un espermatozoide seleccionado y es el que se, ¿cierto? Se inyecta dentro del ovocito y por eso se llama inyección espermática intracitoplasmática, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, con esto vamos bajando la cantidad de espermatozoides, ¿ya? Pero previo a la inseminación artificial, ¿ya? En equinos, ¿qué tengo que tener súper claro? Primero, determinar qué tipo de semen voy a utilizar y obviamente evaluar reproductivamente a la yegua para saber el momento de la ovulación, ¿ya? Porque lo ideal es ojalá hacer una sola inseminación. Sin embargo, hay algunos protocolos que son súper simples que se pueden hacer más de una inseminación a una yegua, ¿ya? Por ejemplo, la idea es siempre hacer seguimiento folicular, como habíamos conversado en la clase de Quino, hacer seguimiento folicular con la finalidad, ¿cierto? De que cuando usted hace el seguimiento folicular, ¿cierto? Sabe el momento específico donde la yegua va a ovular y ahí hacemos una inseminación, listo, ¿ya? Pero si no hago mucho manejo, podríamos hacer algunas inseminaciones, ¿cierto? Escalonadas, podríamos decir, ¿ya? Entonces, tengo que tener al potro, a ese animal hay que sacarle semen, hay que evaluar el semen y con eso determinar qué tipo de técnica vamos a ocupar, según las que acabamos de conversar recién. Después, ver si se utiliza semen fresco, ¿cierto? Si recién obtenido, se saca la cantidad y se deposita según un cálculo, ¿ya? Y no sacar, si vamos a sacar 70, no vamos a meter los 70, sino que la idea es meter mucho menos, pero a través de el cálculo asociado aquí a la evaluación de semen respectiva. ¿Ya? O también si es diluido, también. O si es diluido refrigerado, lo mismo. Bien, y por lo tanto hay que realizar una extracción de semen mediante el uso de la vagina artificial. ¿Ya? Para toda técnica de inseminación artificial en la yegua, siempre usted debe filtrar el semen, ¿ya? Para el caso de la inseminación artificial. Bien, y acá están las dosis inseminantes. Bien, para las diferentes técnicas, fíjense, para inseminación artificial convencional, es decir, depósito de semen dentro del cuerpo uterino. Si ocupamos semen fresco, es decir, recién obtenido, ¿cierto? La dosis va a ser 500 millones de espermatozoides con motilidad progresiva. Si es semen refrigerado, vamos a ocupar el doble, 1.000 millones de espermatozoides con motilidad progresiva para la inseminación en cuerpo uterino. Después, para inseminación artificial intracornual profunda o intrauterina profunda, vamos a ocupar entre 50 y 100 millones de espermatozoides con motilidad progresiva. Fíjense que va disminuyendo. Mientras yo me voy acercando al oviducto, va disminuyendo, o me voy acercando al ovocito, va disminuyendo la cantidad de espermatozoides que son requeridos. ¿Ya? Esa es la gracia de estas tecnologías, de que mientras más cerquita, finalmente termino ocupando un solo espermatozoide. Por ejemplo, la inseminación quirúrgica oviductal ya necesita no millones, sino que miles, entre 100 y 200 mil espermatozoides con motilidad progresiva. ¿Ya? Y aquí un dato, ¿cierto? Que altas concentraciones de plasma seminal, ¿cierto? Es perjudicial para la motilidad y la fertilidad, por eso que es tan extendido el uso de los diluyentes. Incluso cuando quiero enfriar el semen de potros, sacar el plasma seminal y colocarle un diluyente para permitir, ¿cierto? Una mayor motilidad y fertilidad posterior. ¿Ya? Tenemos diferentes tipos de diluciones para, como lo conversábamos en la parte de congelación. Podemos diluir, por ejemplo, la dilución de semen fresco, es decir, recién obtenido lo queremos diluir, se puede hacer diluciones que van entre unos a 1 hasta unos a 4, es decir, una porción de semen por uno de diluyente, hasta de uno de semen por 4 de diluyente. Si es para semen refrigerado, en la misma proporción. Si es con semen congelado, como lo conversamos hace un rato, esa dilución bifásica, una dilución para primero centrifugar y sacar el plasma, y la segunda, ¿cómo se llama? Para poder diluir con el diluyente de congelación con el crioprotector. Bien, por ejemplo, acá yo les puse, ¿cierto? Esta botellita de leche, esta cajita de leche, ¿ya? Por ejemplo, un diluyente estándar de refrigeración que usted podría fabricar, ¿bien? Podría ser en base a esto: leche descremada UHT, 1 litro, 70 ml de yema de huevo,
como les dije en algún momento, yema de huevo de ojalá de un huevo recién puesto. Ojalá ese huevo calentito todavía, ¿cierto? Y esa yema de huevo, 70 ml. Y se le puede adicionar penicilina G o streptomicina, ya antibiótico, a esta misma cajita de litro. ¿Cuál es el tema? Que este diluyente, ¿cierto? Permite mantener semen refrigerado no más allá de 12 horas. ¿Ya? Eso es lo que ocurre para el caso de diluyente que usted fabrique. ¿Bien? Pero acá tenemos otro tipo de diluyentes. ¿Ya? Por ejemplo, diluyentes como el Equiplus, el Botusemen, el Botusemen Gold, el Botuturbo, que son diluyentes de semen de potro, estos de acá, ¿ya? Están hechos para que mantengan semen hasta por 72 horas. ¿Ya? Y este de acá, ¿cierto? Si ustedes se fijan, 72 horas, estamos hablando de 3 días aproximadamente. Bien, claro, y tenemos diferentes tipos dependiendo de la necesidad, ¿ya? Por ejemplo, el Botuturbo tiene algunos elementos como, si no me equivoco, tiene hasta cafeína para mejorar la vitalidad y la motilidad de los espermatozoides y así, ¿ya? Y esto es lo bueno que no tienen costos tan elevados. Estamos hablando que hoy día, no sé, yo creo que yo tengo este y este. ¿Ya? Yo creo que estos de acá deben estar en el orden, cuando yo los compré el año pasado me costaron como 15.000 pesos, más o menos el sobre, ¿ya? Entonces, eh, la verdad es que encuentro que no son tan caros. Yo he ocupado este también, ¿ya? Bastante bueno. Bien, y acá, este otro que yo lo coloco aquí, siempre se los coloco para que ustedes lo vean. Este es un nuevo diluyente que sacó la empresa Minitube, ¿ya? Y se los pongo aquí así como con el avisito, porque hay que revisarlo, yo no lo he ocupado nunca, ¿ya? Pero fíjense que este de acá, la empresa te indica que es posible conservar semen durante 14 días en refrigeración con este, ¿ya? Con este tipo de diluyente. No lo he probado, no sé qué tan cierto será, ¿ya? Asumo que sí, o que es una empresa seria, ¿ya? Pero esto de acá nos permitiría mejorar, pucha, y hacer procedimientos que nos hacen durar harto más el semen con una sola extracción, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, los diluyentes comerciales versus el diluyente fabricado con leche, etcétera, ¿cierto? Hay diferencia en relación al tiempo de uso y tiempo de mantención de dosis del semen, ¿bien? Ahora, eh, también dijimos, podemos tener proporciones entre unos a uno, sí, uno de semen por uno de diluyente, hasta unos a cuatro, uno de semen por cuatro de diluyente, pero también ustedes esto lo pueden calcular, ¿ya? Ustedes pueden calcular cuál es la mejor dilución para ese tipo de semen en específico, ¿ya? Y para eso uno calcula lo que se llama el factor de dilución. Y para el factor de dilución yo tengo que tener datos disponibles, ¿ya? Y por ejemplo, acá tenemos el volumen libre de gel, es decir, el volumen de semen obtenido después de haber sido filtrado. Entonces se llama volumen libre de gel, en ml. También tenemos que tener la concentración espermática en millones por ml y el porcentaje de motilidad progresiva, ¿bien? Y eso, ¿cierto? Yo teniendo todos esos datos, puedo sacar factores de dilución y con eso puedo tener cuánto cantidad de semen le tengo que colocar a tanta cantidad de diluente, ¿ya? Y miren acá, ¿cómo se hace el cálculo? Dividimos la concentración del eyaculado por la concentración recomendada, que este dato es estable, este es fijo, 50 millones por ml. Usted hace eso y, por ejemplo, si tenemos 180 millones por ml de concentración espermática, según el cálculo que acabamos de ver acá, 100 180 lo dividimos por 50, me va a dar este factor. En este caso, para este ejemplo, ojo, para este ejemplo, me va a dar un factor de dilución de 3.6. Y el 3.6 es súper fácil porque, ¿se acuerdan que decíamos que es 1 es a 1 o 1 es a 4, donde el 1 siempre va a ser el semen? ¿Ya? Y aquí se hace lo mismo, miren, va a ser este 3.6, yo lo desgloso en, siempre va a ser este estable, una parte de semen, por el restante de diluyente. Entonces, una parte más 2.6 de diluyente. Si yo sumo 1 más 2.6, me va a dar 3.6. Entonces, dependiendo del... Un segundito. Dependiendo, chiquillos, del valor que les dé acá, va a ser en general el volumen de diluyentes que usted le debe adicionar a ese eyaculado para que sea un cálculo
bien hechito, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Si yo tengo estos datos, tengo la cantidad total de ml del eyaculado, tengo la concentración y multiplico, ¿cierto? Porque esto es por un ml y ahora lo multiplico por 50, ¿cierto? El número total de espermatozoides por eyaculado son 9.000 millones de espermatozoides. Esa es la cantidad de espermatozoides de este eyaculado según esos datos que están ahí. Porque yo multiplico 180 por 50, ¿ya? Porque aquí está, acuérdense, solo por un ml, ¿ya? Ahora, si tienen una motilidad progresiva del 50%, se castiga la mitad. Entonces, el número total de espermatozoides por eyaculado con motilidad progresiva va a ser la mitad, 4.500 millones de espermatozoides. ¿Bien? Eso es lo que usted tiene con motilidad progresiva. ¿Ya? Después, dependiendo, dependiendo del tipo de inseminación que usted va a hacer, si lo va a ocupar semen fresco o semen refrigerado, va a sacar la cantidad de dosis que le puede dar. Acuérdense que lo conversamos un ratito. Si hacemos nosotros una inseminación artificial convencional con semen fresco, la dosis eran 500 millones de espermatozoides con motilidad progresiva. Si voy a hacer una inseminación con semen refrigerado, son 1.000 millones. Y es por eso que, como eran 4.500 millones, ¿cierto? Si vamos a hacer con semen fresco con 500 millones de espermatozoides, me van a salir, voy a poder tener 9 dosis para inseminación artificial. Si ahora lo voy a refrigerar, me va a salir solamente 4,5 porque de 500 me salté a 1.000 millones de espermatozoides con motilidad progresiva. ¿Se fijan? Y ahí tengo la cantidad de dosis que me da este eyaculado que acabamos de ver. ¿Ya? Ahora, ya teniendo la concentración, ¿cuánto el volumen del eyaculado por dosis para inseminación de semen fresco? Serían 5,5 ml. 5,5 ml es la cantidad de semen que usted debería colocar para hacer una inseminación con semen fresco convencional, ¿bien? Mientras que para semen refrigerado, como es el doble, serían 11 ml. Y con esto yo ya entendiendo la proporción que es 1 y 2,6, ¿cierto? Esa proporción hace que, siguiendo es la misma proporción, 5,5 ml, ¿cuántas partes si son 2,6? Me requeriría finalmente, por ejemplo, para semen fresco, 14,3 ml de diluyente para adicionar a estos 5,5 ml. ¿Me siguen? Lo mismo pasa que para el semen refrigerado, vamos a tener que adicionarle a estos 11 ml 28,6 ml. Y con eso están las dosis bien calculadas. ¿Se fijan? Y con eso es lo que nosotros necesitamos para inseminar, no necesitamos más. ¿Ya? Entonces, fíjense, teniendo datos, cómo uno puede mejorar finalmente, ¿cierto? Y disminuir las reacciones inflamatorias en la yegua. Recuerden siempre, siempre mezclen el semen y el diluyente a la misma temperatura. Siempre mezclar a todo a 37. Esto es como lógico que ya dénselo siempre, chiquillos, como un dogma, ¿cierto? Siempre tiene que ser, lo que se indica es 37, todo a 37, ¿ya? Lo que sí siempre es importante, que el volumen, ¿ya? En general, para una inseminación convencional en cuerpo uterino, idealmente no debe ser menor a 40 ml y no más de 60. ¿Ya? A mí me gusta 40. Entonces, por ejemplo, si usted hacen este cálculo y dicen, mira, sabes que yo hice todo el cálculo y me salieron 30 ml, aumente el diluyente un poco para que llegue a 40. Porque pues, se tiene que ir con un tema de fluidez y capacidad de que ese semen diluido pueda, ¿cierto?, distribuirse en los cuernos. ¿Ya? Y para una inseminación artificial intracornual profunda, el volumen total va a ser entre 10 y 20 ml. Se fijan cómo vamos disminuyendo y por lo tanto, ¿esto qué hace? Cuando yo coloco menos volumen, menor posibilidad de inflamación, porque estoy colocando menos elementos finalmente, con eyaculado normal. Bien, y con esto salimos al recreo. Bien, ya tenemos, por ejemplo, le decía yo, el semen, hice cálculos y lo voy a transportar, por ejemplo, y acuérdense, para mantenerlo durante más tiempo tengo que refrigerarlo. Entonces, para transportar este semen refrigerado lo podemos hacer en estos sistemas que venden, ¿cierto?
que son, chiquillos, miren qué simple, son cajas de Plumavita las cuales tienen hielos, ¿ya? Y a donde va la jeringa con el semen o el tubo Falcon con el semen. Y esto permite una mantención del semen diluido para transporte entre 12 a 24 horas como máximo a una temperatura entre 5 a 10 grados Celsius. Por lo tanto, este semen se puede transportar dentro de Chile sin ningún problema en vehículos, lo que sea. ¿Ya? ¿Qué cosa sí es importante? Si usted va a transportar, por ejemplo, este tubo Falcon que es de 50 ml, fíjense, el semen llega hasta ahí nomás. ¿Ya? Ahí, si esta es la dosis, usted llene completito con diluyente hasta la tapita, ¿ya? O idealmente se puede ocupar esos tubos Falcon más chiquititos, si no me equivoco son de 20 ml o de 10 ml, ¿cierto? Llénelos ahí, ¿bien? Porque no es bueno que queden cámaras de aire, ni en la jeringa que usted transporte, ni en el tubo Falcon, porque eso genera reacciones de oxidación de los espermatozoides que tiene que ver finalmente con mortalidad, ¿ya? Entonces, mientras más llenito vaya, mejor. Bien, acá un poquito la misma imagen, fíjense, otro tipo de dispositivo, caja de Plumavit, la jeringa siempre, fíjense, no están, al fondo está el hielo, esto no está contactado directamente en el hielo, sino que está dentro de unas esponjitas, se fijan, para que el hielo no contacte directo, si no hay más espermatozoides. Que enfríe, pero, ¿cierto? Le tenga un espacio de, ¿cierto? De separación. Bien, ya chicos, nos vamos a tomar unos 15 minutitos y volvemos, ¿ya? Ya. Entonces, tenemos, ¿cierto? La inseminación artificial en los caninos, ¿cierto? Que tiene una eyaculación bien fraccionada, secreción uretral y prostática en la primera fracción, generalmente es bien acuosa, es un volumen muy bajito, y que normalmente esta primera eyaculación de la primera fracción termina cuando cesan los movimientos pélvicos. ¿Ya? Eso principalmente. Después tenemos la segunda fracción, que esta es la más importante para la inseminación artificial en los caninos, ¿ya? Que es la fracción rica en espermatozoides, ¿bien? Que es donde tiene un volumen que va entre los medio ml hasta los 6 ml, que normalmente es media lechosa, ¿ya? El tiempo de que se eyacula esta segunda fracción entre 1 a 2 minutos, y aquí es donde inicia el perro la rotación. Ustedes van a fijar que el perro, después que hizo intromisión, se produce el enganche coital, el animal va a levantar la pata y va a quedar viendo hacia el otro lado respecto de la perra. O la perra queda para allá, el perro queda mirando hacia el otro lado. ¿Ya? Y después tenemos la tercera fracción, que es la que hace que se demore más la cópula del perro, que es la eyaculación de la fracción prostática. ¿Ya? Y esto puede ser un gran volumen y esto es lo que le da finalmente el volumen y al haber un enganche coital, ¿cierto? Lo que se produce al haber enganche coital, ¿qué va a haber? Si hay un enganche, recuerden siempre, si hay enganche coital y el semen está ocupando la vagina, va a aumentar la presión con este gran volumen. Y eso va a permitir que el semen entre de manera más fluida a través del cervix. Bien, solamente parámetro, ¿cierto? Del semen del perro para al que le interese. Bien, y normalmente, acuérdense, lo más usual es depositar y hacer la inseminación artificial en el trasfondo de la vagina, ya que es la técnica más clásica, que es donde la perrita se insemina y después le levantan las patitas, ¿cierto? Y la mantiene unos minutos así para que el semen por vía de gravedad vaya a través del cervix hacia el interior. ¿Y cuáles serían las indicaciones en los perros? También, por la impotencia coeúndi, acuérdense, problemas físicos, diferencias de alzada, la inexperiencia en reproductores, la distancia entre reproductores, ¿ya? Obviamente, diferencias de alzada, ¿cierto? No puede montar por tamaño, se puede hacer inseminación. Cuando hay inexperiencia, de repente es más fácil sacar semen e inseminar a la perra. O cuando los perros están lejos y también, al igual que los caballos, se puede enviar con los sistemas que ustedes acaban de ver. Bien, acá les dejo las dosis, ¿cierto? Dosis de inseminación, ¿cierto? Para la técnica de inseminación artificial intravaginal, ¿cierto? Donde la dosis de inseminación va a ser entre 150 a 200 millones de espermatozoides con motilidad progresiva, ¿ya? Que es el dato como más importante, pero siempre ojalá la motilidad progresiva sea 70% o más, ¿ya?
e idealmente utilizar la segunda fracción. Bien. Acá, desde el punto de vista práctico del volumen en relación al tamaño de la perra. Por ejemplo, si la perrita pesa entre 4,5 kilos o menos, ¿cierto? Está indicado un volumen de la segunda fracción de 3 ml. Si pesa entre 4,5 a 22,7, entre 3 a 5 ml de semen. Y sobre 22,7 kilos, entre 5 a 8 ml, así como de manera práctica. ¿Ya? Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver algunos kits de inseminación que se venden, sobre todo en Estados Unidos, que viene el guante, ¿cierto? Idealmente no guantes de látex, guantes de nitrilo, idealmente con lubricante, la pipeta y la jeringa, ¿bien? Para poder inseminar, ¿ya? Muy similar a lo que ustedes hicieron o van a hacer en el taller de animales menores, ¿cierto? El ingreso de la pipeta de inseminación es muy similar al ingreso de la pipeta, perdón, de la tórula de cultivo o de la tórula de citología vaginal, ¿ya? Lo mismo, hay que hacer aseo genital, lavar la vulva, limpiarla, secarla, lubricar y después hacemos la inseminación artificial con el catéter hasta llegar al trasfondo. ¿Bien? Y ahí se deposita el semen, como les comentaba, lo mismo, no dejar cámaras de aire, etc. Bien, y depositar el semen acá. El semen va a quedar en el trasfondo vaginal. Bien, pero tenemos la otra técnica, que es la técnica intrauterino. La técnica intrauterina está hecha principalmente para inseminar con semen congelado. ¿Ya? Hoy día ustedes saben que hay bancos de semen congelado en Chile, ¿ya? Pero para eso requiere, por ejemplo, endoscopio rígido, como ese que está ahí, ¿cierto? Un endoscopio especial para inseminación, pero también puede ser a través del uso del catéter noruego o sonda noruega, o también a través de la parotomía. Muchas veces hoy día muchos veterinarios están haciendo la parotomía para inseminar, es decir, la perra se anestesia, se hace una incisión, se extrae el útero y de ahí se coloca la dosis dentro. ¿Por qué? Porque el endoscopio rígido del sistema es un sistema que es bastante caro, ¿ya? Así que compramos, por ejemplo, el Telepac, que era el que les mostraba recién en el caso del ovino, este de acá. Este es un Telepac, ¿ya? El Telepac, chiquillo, no es más que una pantalla que tiene la unión a la cámara, que está ahí, y esa cámara se conecta ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Donde está la fibra, la óptica que se llama. Aquí está. Y eso es lo que nosotros nos permite observar. Este de acá permite hacer endoscopías, ¿ya? Endoscopías flexibles y también endoscopías rígidas, que son este caso. Entonces podríamos ocupar un sistema relativamente similar, ¿cierto? Con este Telepac, lo único que va cambiando es la óptica para el caso de hacer en ovinos y caprinos o también en la perra. Bien, que habría que tener su sistema especial. Bien, aquí. Bien, ahora, acá por ejemplo, este es un sistema más antiguo, pero fíjense, este es para tener que ponérselo, esta parte negra se lo coloca acá en el ojo, pero si tiene el sistema Telepac, usted lo coloca directamente, le conecta a la cámara y lo ve en una pantalla. Bien, entonces fíjense, en la punta está la óptica y estos tienen por fuera, fíjense que tiene una cubierta, ¿cierto? Metálica que es para que no se tuerza la óptica y por ahí se ingresa esta cánula que aparece por acá. Entonces, a través de la observación, usted va a ver que ingresa esta cámara y va a observar en el fondo de la vagina, ¿qué va a observar usted? Va a observar el cervix. ¿Bien? Y observando el cervix, usted avanza la cánula plástica y usted va buscando dónde está el cervix. Igual como yo les decía que se hace para el tema de la vaca. ¿Ya? Y buscan el cervix y pasan a través del orificio cervical hacia el útero y ahí se deposita el semen. Esa es una forma. ¿Ya? Que como se está viendo ahí, ¿se fija? Está viendo a través de la imagen en la pantalla y acá, ¿cierto? El catéter para poder hacer la inseminación artificial ya dentro del útero. Este otro es el catéter noruego. El catéter noruego es una especie de de aguja larga cubierta por este plástico, pero tiene una punta roma. Fíjense dónde está el orificio, por donde se libera el semen. Y esto funciona igual que una aguja, ¿se fijan? Y esto, ¿cuál es el tema? Esta es la única foto que encontré. Yo lo encuentro un poco complejo hacerla. ¿Ya? Fíjense que el veterinario tiene a la perrita parada en estación, por vía abdominal, palpa el cervix, y eso es lo que yo encuentro muy complejo,
y por vía vaginal ingresa a la pipeta y por vía abdominal y vaginal enhebra la punta del catete noruego hacia el interior del cérvix. ¿Ya? Entonces, por eso que yo lo encuentro más complejo y por eso que es más utilizado o la laparoscopía o la parotomía. ¿Bien? Y una vez dentro, se hace el depósito del semen. Pero, por ejemplo, acá también tenemos, para semen refrigerado, ¿cierto? Acuérdense siempre, para cualquier especie, si usted va a refrigerar, tiene que diluir, ¿ya? Y eso nos va a permitir diluir entre 4 o 5 grados Celsius durante 24 a 72 horas, lo mismo que en la yegua, ¿ya? Ahora, aquí tenemos otra, una pequeña, ¿cierto? Receta para hacer un diluyente. Leche descremada UHT, 80%, un volumen de un 20% ahora de yema de huevo y penicilina, por ejemplo. Entonces, se mezcla el semen con el diluyente, acuérdense, siempre a la misma temperatura y hacer pruebas de dilución. Es decir, si permite hacer una buena dilución, y acuérdense diluir entre unos a 1 hasta unos a 5 en el caso de la perrita. ¿Ya? Y vamos haciendo el enfriamiento paulatino cuando lo vamos a ir acercando al refrigerador para poder mantenerlo ahí durante estas 72 horas, por ejemplo. Acá tenemos también diluyentes especiales para perros, ya que lo podemos comprar bien y con eso nos evitamos estar haciendo ¿cómo se llama? Esta receta. Y lo mismo, fíjense, venden ahora los mismos sistemas de transporte, pero para perros. ¿Ya? Ahora es lo mismo, ¿ah? Solamente le cambian el mono. Entonces, la verdad es que con uno que tenga para perro, si va perro, para vaca, para lo que sea, mientras sea semen diluido, refrigerado. ¿Ya? Y antes de, si vamos a ocupar semen refrigerado, llevamos la temperatura ambiente antes de su uso. Bueno, y el semen refrigerado incluso en el perro puede tener una longevidad de hasta 4 o 5 días, así que igual es bastante. ¿Ya? Y aquí nos muestra un poquito, ¿cierto? ¿Cómo se llama? La variabilidad en relación ¿cómo se llama? Las tasas de preñez, ¿bien? Dependiendo del tipo de servicio. Fíjense, si el servicio es natural, monta natural, vamos a tener una tasa de preñez normalmente que va entre 80 y 90%. Si ocupamos semen fresco, a través de inseminación artificial, también podemos ir entre un 62 hasta un 100% de preñez. Si tenemos, ¿cierto? Diluido y refrigerado, ¿cierto? Con inseminación intravaginal, igual vamos a tener niveles aceptables, entre un 60 a un 80%. Si ocupamos ahora semen congelado por vía intravaginal, miren, baja bastante, entre 52 a 60, ¿ya? Y si lo hacemos intrauterino, podemos tener cero, puede que no nos funcione sin duda, pero podemos llegar hasta un 80%. ¿Ya? Entonces, por eso que la inseminación con semen congelado se hace por vía intrauterina, no intravaginal. Si usted la hace intravaginal, es muy probable que lleguemos máximo a un 60%. ¿Ya? Bien, y por último, chiquillos, y con esto vamos a terminar la materia del semestre, ¿ya? Les voy a comentar un poquito ahora la otra técnica, porque hemos conversado congelación de gametos, inseminación artificial en las diferentes especies, ¿bien? Eh, y también la transferencia embrionaria. Bien, acuérdense que la transferencia embrionaria se le llama así en el equino, en bovino se llama transferencia de embriones. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la transferencia embrionaria del equino y del bovino es que la transferencia embrionaria del equino permite solamente sacar un embrión por ciclo, o a lo sumo dos si es que una yegua justo óvulo doble, ¿ya? Pero lo usual es que te permita sacar un solo embrión por lavado. Mientras que en la vaca, cosa que no se puede hacer en la yegua, la vaca se puede hacer superovulaciones, ¿ya? Y la vaca se superovula, y se superovula a través de la administración de algunos fármacos, que, por ejemplo, FSH porcina o también gonadotrofina coriónica equina. Entonces lo que yo hago, entre comillas, si le coloco FSH porcina a un ovario de una vaca, le achancho el ovario. Entonces logro tener muchos folículos los cuales van a ovular todos juntos, ¿ya? Entonces puedo sacar más embriones por lavado, por eso se llama transferencia de embriones en la vaca, ¿ya? A diferencia de la yegua, que esos protocolos no sirven. Entonces solamente se va sacando el embrión cíclico que puede dar.
según la inseminación o monta que se hizo. ¿Ya? Ahora, pero me interesa hablar sobre todo de la transferencia embrionaria del equino, porque obviamente hoy día hoy día mucha gente lo está pidiendo, no es barata la técnica de cobrar para la gente, ¿ya? Desde el punto de vista de los materiales, hay que tener materiales, tampoco digamos que es tanto muy cara, ¿ya? Pero hay que tenerlo y hay que tener un poco la expertise y la práctica, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los objetivos? Chuta, ¿cuáles son los objetivos de la transferencia embrionaria? Primero, aumentar la capacidad reproductiva de hembras de gran valor genético. Normalmente a usted le van a pedir de hembras que sean muy buenas atletas o que sean, o que dependiendo ¿cómo se llama? De su disciplina donde participe, ¿cierto? Que le van a pedir que haga usted transferencia de embriones, ¿ya? eh, Sobre todo hembras que son ganadoras, etcétera. Bien, también, ¿qué permite? Disminuir el intervalo generacional. ¿Qué significa eso? Normalmente una yegua, ¿cuántas crías puede dar al año? Una. Con esto, lo que yo puedo hacer es que por temporada le puedo sacar entre 4 crías hasta 12 crías que está descrito, ¿ya? Por temporada a una hembra. Bien. Otra cosa, permite recuperar hembras infértiles de elevado valor genético. Por ejemplo, hembras que tienen alteraciones graves del endometrio, que no van a poder gestar. Entonces se saca el embrión, cuando llega al útero, se saca y se coloca en una hembra receptora. Bien, por eso que estamos recuperando hembras que no pueden llevar a término su gestación. ¿Ya? Y también para la obtención de crías de hembras excepcionales, ¿cierto? Hembras de gran valor para mejorar genéticamente el rebaño finalmente. ¿Ya? Y otra cosa, cuando usted tenga hembras de gran valor deportivo y no las quieren sacar de competencia, ¿cierto? Porque no las sacan de competencia con la finalidad de que la hembra pueda seguir compitiendo, bien, lo que se hace es hacer una transferencia de embrión, entonces la hembra puede seguir compitiendo y no está preñada, pero sí está dando embriones de manera constante, ¿ya? Pero ¿qué consideraciones debe tener usted? ¿Ya? Primero hay que entrenarse, ¿ya? Se tiene que entrenar en la técnica, ¿ya? Tiene que planificar todos los procedimientos y aquí es muy bueno que usted haga, por ejemplo, un escrito, ¿cierto? Donde usted vaya teniendo un paso a paso de un protocolo del paso a paso de todo lo que tiene que ir haciendo. Por ejemplo, un protocolo de insumos, los insumos que tengo que tener insumos a temperatura, insumos en relación a su fecha de vencimiento, ¿ya? Y equipamiento, qué equipamiento que esté funcionando, que esté puesto, que esté todo calentito, etcétera, ¿ya? Todo tiene que tener un protocolo con, como decimos, de insumos, un protocolo de ejecución, un protocolo de hembra, ¿cierto? De las hembras que usted va a ocupar. Que todo esté protocolizado, cosa que usted pueda hacer un checklist y pueda ir revisando que se vayan cumpliendo toda esa planificación. ¿Ya? Idealmente que tenga buenas instalaciones. Siempre funciona mucho mejor hacerlo en condiciones más de tipo laboratorio que en condiciones de terreno. Sin embargo, la mayoría de los colegas hace transferencias de embriones en terreno. ¿Ya? Y algo que también es importante, porque esto usted se lo debe explicar al dueño o a la persona encargada, y que tiene que quedar siempre, todo esto tiene que quedar por escrito, que la tasa de recuperación embrionaria real va a ser entre un 40 a un 60%. Es decir, después de que usted hace todo el procedimiento, hace la inseminación, la monta y va a hacer la recuperación embrionaria, normalmente la recuperación embrionaria va a ser en general entre un 40 a un 60%. Eso déjelo bien claro, y si usted no lo deja claro, el propietario puede decir, oiga, pero usted me dijo porque esto vale caro. Normalmente una transferencia de embriones debe estar costando hoy día 1,5 millones, por ahí, ¿ya? Entonces, la gente, usted tiene que informarle porque si usted hace esto y no resulta, la gente dice, no, porque yo no voy a pagar porque no resultó. Pero si usted lo deja por escrito, la gente se lo firma, obviamente la gente, usted dice, mire, si no funciona, estas son la tasa de recuperación real, esta es la tasa de preñez real posterior a la transferencia, pero no porque no funcione significa que el procedimiento estuvo mal hecho, sino que igual hay que pagar los costos de insumos, transportes, etcétera. ¿Ya? Dejarlo súper claro para temas sobre todo temas legales. ¿Ya? Entonces la tasa de recuperación, es decir, la posibilidad de recuperar un embrión va a ir entre un 40 a un 60%. Y que se preñe posterior,
la donadora, la receptora, perdón, se preñe después de la transferencia de embriones, también va a ir entre un 40 a un 60%. ¿Bien? Eso hay que dejarlo claro, chicos. ¿Y cuáles son los principales factores de éxito de este procedimiento? Van a ser, por ejemplo, la calidad del semen. ¿Ya? La calidad del semen es importante, ya sea a través de inseminación o monta. ¿Ya? También tiene que ver con la donante, el tipo de donante. Acuérdense que vamos a trabajar con dos tipos de hembras, la donante de embriones y las receptoras de embriones. ¿Ya? La donante de embriones, ideal es que sea joven, sería lo ideal, y de cría, es decir, que se dedica a la crianza, versus una yegua vieja y de deporte, que es lo más usual. ¿Ya? Normalmente la gente quiere cubrir yeguas que quiere sacar embriones a yeguas que ya han ganado muchas competencias, pero ya son de mayor edad y además son deportistas. Y por lo tanto su aparato reproductivo, ¿cierto? No está enfocado a la crianza, está enfocado a otro, ¿cierto? O más que el aparato reproductivo. Su fisiología está dedicada al deporte y no a la crianza. ¿Bien? Entonces hay que tenerlo en consideración. Lo otro, las receptoras, porque aquí, por ejemplo, si usted va a tener una donante, esa donante, usted tiene que tener al menos entre 2 a 3 receptoras disponibles para una sola donante. ¿Ya? ¿Para qué? Para que cuando usted las sincronice estén relativamente, buscar cuál es la que está más cerquita, más similar a esta, para lograr la preñez. ¿Ya? Y aquí tengo que saber la disponibilidad, que exista disponibilidad de las hembras, la calidad de las hembras y la habilidad materna. Y aquí es importante porque esto también depende de las razas. Por ejemplo, los caballos chilenos permiten hacer transferencia de embriones. ¿Está permitido? Sí. Hay que dar aviso. Sí. Y por ejemplo, la receptora también debe ser de la raza, debe estar inscrita como hembra chilena, por ejemplo. Usted no puede pescar una hembra, por ejemplo, bueno, usted podría hacerlo desde el punto de vista práctico, pero de inscripción no va a poder. Que la donante fuera de caballo chileno y se la colocara en una yegua de polo. Sí, puede ocurrir, la receptora fuera la de polo, va a salir una cría 100% genéticamente chilena, pero ese caballo no se puede inscribir, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? La normativa te indica que tanto la donante como la receptora deben ser de la raza chilena inscrita, ¿ya? Manejo general de la yegua, es decir, manejo sanitario, manejo de todo tipo, ¿ya? Experiencia y control del sistema, que era lo que le decía, laboratorio versus terreno, ¿ya? Porque obviamente con el laboratorio hay mucho más control del sistema, porque tengo todo más ordenado, tengo una campana de flujo laminar, no sé, cualquier cosa, o condiciones adecuadas, ¿bien? Ahora, ¿cómo se seleccionan las hembras receptoras? ¿Ya? Idealmente, acuérdense, hembras que sean fértiles, quienes van a recibir el embrión, hembras fértiles, partos eutóxicos y partos normales, y que sean buenas madres. Que no tengan un gran valor genético, ¿cierto? Y eso acuérdense lo que le acabo de decir, según el reglamento de la raza, que te diga, ¿ya? Que tenga un estado sanitario óptimo, que tengan buena condición corporal y ojalá que no sean mayor de los 10 años. Y como les decía, la relación donante-receptora normalmente es 1:2 hasta 1:3. Es decir, una donadora por 2 receptoras o hasta 3 receptoras. Bien, después de que ya, ok, tenemos las ambas, tenemos la donadora y las receptoras, ¿cierto? Hay que sincronizarlas. Y eso se hace sincronización, se hace seguimiento con recelaje, se hace palpación rectal, ecografía, ¿cierto? Y aquí nosotros las podemos sincronizar con prostaglandinas, con progestágeno, hacer inducciones de ovulación, ¿cierto? Para que ovulen lo más cerquita todas juntas. Bien, ahora, el beneficio que igual tiene el equino es que para que funcione una, es decir, que se pueda hacer una transferencia de embriones exitosa, es que la yegua que recibe el embrión puede ovular incluso un día antes que la donadora o incluso hasta 3 días después. Fíjense, entonces tenemos un periodo de 4 días. Un día que puede ovular la yegua que reciba el embrión, un día antes que la donadora, hasta 3 días después de la donadora, ¿ya? Para que funcione sin mayor inconveniente. ¿Bien? Y obviamente, siempre determinar en cada una de ellas la presencia de cuerpo hemorrágico después de la ovulación. Porque acuérdense que además
yo tengo que saber el momento de la ovulación preciso. ¿Para qué? Para contar los días para el lavado del embrión. ¿Ya? El manejo ahora de la hembra donante, ¿cómo lo hacemos? ¿Cierto? Como ya dijimos, se hace la evaluación del estro, del celo, se evalúa diariamente para determinar el momento del servicio, ¿cierto? Se ocupa semen fresco, refrigerado, congelado o monta, ¿ya? Y como les decía, usted tiene que tener claridad del momento de la ovulación a través de, después, el día posterior a la ovulación o de la inducción, usted revisar que haya un cuerpo lúteo hemorrágico en formación. ¿Para qué? Para el conteo de los días para la recuperación, es decir, para tomar el día cero. ¿Bien? ¿Y cómo entonces vamos a hacer la recuperación embrionaria? ¿Ya? Hay que considerar que el embrión llega al útero al día 5,5 a 6 posterior de la ovulación. Y el lavado uterino normalmente se hace entre el día 7 y 8, donde el día 8 es donde se hace el 80% de las recuperaciones embrionarias. ¿Bien? Y se ocupa una solución, que esto lo escribe la literatura, la solución de Dolbeco, el PBS, ¿ya? O también, que es lo más simple, ¿cierto? Que lo que más se ocupa es el ringer lactato. Y siempre, todo el material que usted vaya a utilizar tiene que estar a 37 grados Celsius, ¿ya? El ringer lactato, chiquillos, tiene que estar siempre a 37 grados Celsius, ¿bien? Y tiene que ocupe usted botellitas de litro, ¿ya? Eh, Todo el material que usted ocupe, entonces a 37 grados Celsius, ¿ya? El suero, que las botellas sean de litro el suero de Riegel lactato, el catéter Foley, el catéter en Y, los filtros, todo tiene que estar a la misma temperatura, ¿ya? Y acá, miren, importante, el tamaño, miren, al día 8 ovulación, miren el tamaño de un estudio que hizo el 2000, fíjense, 1,1 milímetros. Por lo tanto, al día 8 uno podría observar, si este fuese el filtro, y acá está el fluido, yo podría observar ese embrión flotando a ojo desnudo, ¿ya? Se ve esa, en la esfera, ¿ya? Por eso que la evaluación se hace con lupa estereoscópica, ¿bien? Por si acaso. ¿Y cuáles son los insumos entonces para recolección embrionaria? Ya dijimos, sueros Ringer lactato de litro, tibios, al menos 4, ¿ya? Al menos 4. Acá tenemos el catéter Foley especial de transferencia de embriones, el catéter en Y y el filtro de embriones. Todo eso se conecta y se conecta por un lado con el suero y todo el material, además de estar calentito a 37 y estéril, hay que cebarlo, igual que cuando usted ceba el sistema de la vía para colocar suero a un paciente, ¿ya? Después, ¿qué es lo que hace usted? Se coloca la manga de la misma forma que conversamos, ¿cierto? Hace un lavado de la genital, miren, cubre a la colita de la yegua, hace un lavado, ¿bien? Hace un lavado de la vulva, seca, aplica gel, entra con el catéter, acuérdense, ya está todo cebado con fluido, y entra con el catéter por vía vaginal y entra de la misma forma. Entra con el catéter Foley dentro del útero, llena el balón de aire, que es el que está ahí, y con eso logra sellar usted el útero. ¿Bien? Y fíjense, miren, ahí está el catéter Foley, ahí está el catéter en Y, este que va hacia arriba va hacia el suero Ringer lactato que está arriba, y el otro que está acá va hacia el filtro, ahí, que está ahí. Y acá abajo que vemos, una probeta de 1 litro de plástico idealmente. Entonces, si yo meto 1 litro hacia adentro del útero, porque el útero permite distenderse hasta 1 litro, entonces, un útero se llena, usted lo distiende y después saca ese litro. Entonces, usted mete 1 litro de suero. Miren, y para meter ese litro de suero, cierro este azul y abro el rojo. Se va a llenar el útero completamente y después que está lleno, ¿cierto? Cierro el rojo y abro este y se va a ir hacia el filtro. ¿Ya? Eh, el filtro siempre tiene que estar llenito de fluido, no puede estar seco. Eso es importante. ¿Ya? Siempre llenito. Bien, incluso se pueden ayudar ustedes con oxitocina para facilitar la salida. E incluso para tratar, si es que el embrión queda medio pegado adentro, usted
Es decir, no se desprende para poder llegar, no es que esté, no es que, a ver, chiqui, ojo, no es que esté adherido, sino que puede estar entre medio de los pliegues, ¿ya? Uno puede meter la mano por vía rectal y hacer pequeños movimientos sobre el útero con golpes suavecitos para que el fluido se mueva más de manera de remolino dentro y pueda liberar el embrión. Entonces después sale hacia acá. Bien, después de eso, cuando ya hicimos los 4 lavados, al menos, ¿cierto? Vamos a lavar todo el sistema interno del catéter, ¿cierto? Del sistema de tubos para que no haya que quedar el embrión adentro. Bien, vamos al laboratorio con el filtro después que ya lavé todo. Bien, y lo deposito, ¿cierto? El fluido que estaba dentro del filtro lo deposito dentro de esta placa de búsqueda. Y fíjense, hay una jeringa con Ringer lactato con la finalidad de lavar las paredes para que no haya que quedar pegado el embrión ahí, ya sea las paredes o la tapa. Se, y esto, miren, está sobre la platina térmica. Está calentito. Y ahora esto yo lo llevo a una lupa estereoscópica. ¿Para qué? Para poder buscar el embrión. Bien. Y acá, por ejemplo, estas son unas láminas que tiene la Universidad de Colorado. Ahí está, ¿cierto? El autor. ¿Ya? Y son tablas para evaluar, ¿cierto? Los embriones equinos. ¿Ya? Entonces aquí dice, por ejemplo, si son buenos, son excelentes, son más o menos, o son malos, o no, o degenerados, o muertos, y los cuales pueden ser o no transferibles. ¿Ya? Entonces aquí tienen unas imágenes, ¿cierto? En la cual usted puede ir comparando para hacer la evaluación, ¿cierto? A través de la lupa estereoscópica. Aquí no requiere un microscopio, sino que con la lupa estereoscópica permite hacer esta evaluación. Bien. Después que usted lo encontró, lo evaluó y es transferible, por ejemplo, hay que hacer un lavado del embrión. Y para lavarlo, tengo que transferirlo de esa placa donde lo encontramos, esa placa redonda, a una placa de lavado. ¿Ya? Y aquí tenemos son estas plaquitas de lavado que son, miren, tiene 5 pocillitos cada una, todo bien estéril, todo a 37, ¿ya? Y en estas cositas, fíjense, esta tiene 5. Y acá yo puedo ocupar estas soluciones de lavado y mantención. ¿Ya? Que tampoco son tan caras y se deposita más o menos un ml por plaquita, por una acá, un ml aquí, uno al centro, uno acá, ¿ya? También a 37 y después con esta jeringa, por ejemplo, que tiene un adaptador para una pajuela de semen, pajuela de 0,20 de 0,5, se puede succionar el embrión como una pipeta y se traslada a estas zonas de lavado. ¿Por qué? Porque este es una solución de lavado. Porque acuérdense, acá atrás, en estos de acá, queda la solución Ringer lactato, el embrión, pero también las secreciones dentro del útero de la yegua. Y yo tengo que lavarla de eso. ¿Bien? Y para eso son las soluciones de lavado y mantención. También puedo ocupar pipetas de inseminación, ¿cierto? Que son largas, le coloco una jeringa y también me sirve de pipeta para poder succionar y poder transportar y manipular el embrión. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la idea? Es que como son, por ejemplo, disculpe, como acá tengo 5 pocillos, 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, puedo hacer 5 sobre 4 pasajes, idealmente hay que lavar, tomo el embrión y lo deposito en el primer pocillo. Ahí ya se hace un primer lavado, porque es el líquido estéril. Limpio, después tomo el embrión, lo traslado al otro, se vuelve a lavar, después al otro, se vuelve a lavar, después al otro, se vuelve a lavar y al otro se vuelve a lavar. Entonces aquí tiene 5 pasos y en el último yo lo puedo dejar, ¿cierto? En un medio de mantención esperando a ser cargado, que normalmente la transferencia se llama directa, es decir, se obtiene el embrión, se evalúa, se encuentra, se evalúa, se transfiere. ¿Bien? Mientras se espera a temperatura, porque esto tiene una tapita, entonces uno le coloco la tapita encima para que, ¿cierto?, no esté en contacto con el medio ambiente. Y después se carga la pipeta. Y puede ocupar usted una pajuela, como es la que está acá, o puede ocupar una pipeta larga de transferencia de embriones, que puede ser una de inseminación o una pipeta especial de transferencia de embriones. ¿Ya? ¿Y cómo se hace? Ustedes se fijan, miren, todo siempre se carga, sea para cualquier método, siempre hay que dejar cámaras de aire entre medio. Entonces, miren, se hace una primera succión de medio de mantención, después se deja una cámara de aire, después se hace una nueva succión de medio de mantención más embrión, después una cámara de aire, después medio de mantención. Lo mismo está acá, miren, medio de mantención, aire, mantención embrión, aire,
medio mantención. ¿Ya? Y esto tiene la finalidad de que siempre el embrión se va a mantener en este lado. Si esto yo lo tengo lleno de fluido, el embrión puede irse para adelante, para atrás, y eso puede hacer que falle el sistema. Y si sobre todo si está el tapón acá atrás, ¿cierto? El embrión puede quedar pegado ahí y hasta ahí nomás no llegó la transferencia embrión. Bien, y después de eso, teniendo ya sea la pipeta larga o con pajuela, se hace por ejemplo, si es con pajuela, se ocupa pipetas especiales de transferencia como un inyector de inseminación, pero que es especial para transferencia de embriones, se coloca y se hace el procedimiento igual que como ustedes ya conocen. ¿Ya? Y si es con pipeta, que es la más simple, se hace de la misma forma, no hay mucha diferencia. ¿Ya? Por ejemplo, aquí están las pipetas, ¿se fijan? Se carga, entonces quedaría aquí medio mantención, aire, medio mantención, embrión, aire, medio de mantención. Se puede colocar, que es lo ideal, colocar una funda sanitaria, como esta que usted ve aquí, ¿cierto? Para que no se contamine la pipeta hasta antes de entrar al cervix, ¿bien? Y después de la misma forma, fíjense, podemos hacer la transcervical, que es esta, que es ingresar la pipeta con el embrión con esa conformación que yo les decía de medio mantención, aire, medio mantención con embrión, aire y medio mantención, ¿cierto? En la punta, ingresamos dentro del útero, apretamos la jeringa desde atrás y sale posteriormente el embrión. O lo otro, hacerlo de manera quirúrgica, a través de una laparotomía exploratoria con el animal sedado en estación y bloqueo paravertebral, ¿cierto? Se expone el útero y se hace la aplicación del embrión a través de una pequeña incisión dentro del cuerpo. ¿Bien? Y posteriormente se sigue, chiquillo, si lo depositamos acá, acuérdense, al día 7, 8, ¿bien? De ahí tenemos que seguir el conteo clásico para poder hacer el diagnóstico de gestación que ustedes ya conocen, ¿cierto? Al día 14, 15 y ver, ¿cierto? La imagen, ¿cierto? Del diagnóstico de la vesícula gestacional ya en crecimiento. Y ahí nosotros seguimos la evaluación hasta el día 45, donde normalmente donde se entrega al paciente ya con su gestación definitiva. Bien, pero de ahí para adelante se sigue con el diagnóstico de la receptora. Bien, bien, chiquillos. Terminamos entonces las clases de este semestre. Yo no sé si tienen alguna duda. Profesor, ¿esta materia también entra en la recuperativa? No, 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 no. Acuérdense, la prueba recuperativa van a ser de las primeras dos cátedras. Ah, ya, profe, ¿Ya? gracias. Esta materia, esta materia que estamos viendo acá, la última materia, entra en el examen. ¿Ya? Ya, profe. Ojo, pero que, claro, que les quede súper claro, porque, para que después no se vayan a confundir. Para el examen entra toda la materia del semestre, pero la materia que no ha sido evaluada va a entrar con mayor preponderancia en el examen. Normalmente va a ser cerca del 60% del examen, va a ser la última materia, ¿ya? Y el 40% restante va a ser la materia que entró en las primeras dos, ¿ya? Eso más o menos, ¿ya? Ya, chiquillos, ¿alguna consulta, alguna duda? No, profe, Profe, todo disculpe, claro, la yo verdad. tengo una duda con la fecha Dígame, de la recuperativa y del examen. ¿sí? Dígame, a ver. ¿Cuáles son las fechas? Que no las tengo claras. Ah, ya, espere un poquitito.